Bueno, pues otra cosa que también el viernes también no pudimos llegar. Fue una razón que nunca sucede. Ustedes saben que yo nunca falto a los servicios y mi esposa tampoco, a menos que haya una emergencia. Y ese día en realidad fue una emergencia que desde el jueves estamos ministrando a una familia y una familia bien necesitada, está pasando cosas en esta familia. Entonces, desde el jueves, eh, como casi a la medianoche, tuve que ir a esa emergencia y hasta las 3 de la mañana regresé a casa del mismo jueves. Así es que dormí como unas 3 horas nada más para el viernes. Y el viernes pues también siguió también el mismo problema, ¿verdad? Pero ahora se puso un poco más grave. El caso es que el viernes pues también nos quedamos por lo mismo porque tuvimos que seguir ministrando esa familia. Así es que no estuvimos perdiendo el tiempo. No fue que no quisimos, sino que no pudimos llegar. Por eso aquí estuvieron algunos de ustedes y pues Dios los bendiga porque se esfuerzan. Pero sí, anoche también tuvimos también la misma situación. Pero ayer una familia pues nos vino a acompañar desde los States a ministrar también. Solamente les digo que es una cosa bien fuerte. Quiero decirles que que este es mi consejo. No descuide su salvación. No descuide su vida espiritual. No les puedo decir detalles porque es algo bien fuerte. Si tú descuidas tu vida espiritual, el diablo no va a perder tiempo. El diablo te va a atar, el diablo te va a destruir. Dice la Biblia que él es el destructor y él ha venido a robar, a matar y a destruir. Y él no tiene misericordia. Tú le abres una puerta y se mete con todo. Después es más difícil sacarlo. Por eso, si usted cree en Dios, es un hijo de Dios, siga creyendo y sígase esforzando, sígase congregando. No ande jugando por allí al cristianito, porque el diablo no juega. Yo he aprendido mucho en esta guerra, que es una guerra espiritual. Y he aprendido bastante. Esta madrugada no dormimos toda la noche por la misma situación. Y esta familia que vino desde los States estuvo allí con su hijita y la hermana, ayudándonos, ministrando allí fuertemente en esa guerra espiritual. Desde las 9 de la noche yo llegué allí y a las 7 de la mañana tuvimos que salir de ese lugar. A esas horas yo me fui a la casa a dormir, que en realidad a las 12 del mediodía yo sentía que no iba a poder estar aquí porque sentía que no iba a poder estar en pie. Pero Dios es mi fortaleza, Dios nos fortalece en estas situaciones porque no es algo que yo escogí, es ministerio que Dios nos ha dado. Y al mediodía yo estaba que había dormido apenas un rato y yo sentía que no podía estar en pie. Pero gracias al Señor, el Señor me limpió después la mente porque tiene una mente que no sabía ni qué iba a traer hoy de mensaje. Acuérdese que el viernes estamos ministrando, el jueves y todo el sábado. Ayer tuve que trabajar todo el sábado porque había trabajos que terminar. Y en la casa, pues, yo quería descansar, pero por el ministerio tuvimos que volver otra vez a guerrear en esta guerra espiritual fuerte que estamos teniendo. Yo solamente le digo a toda la iglesia, oren los unos por los otros. Oren por nosotros los pastores, porque estamos en los últimos tiempos, como el mensaje, los versículos que leyó Melvin de Apocalipsis. El Señor viene pronto. Lavemos nuestras vestiduras día con día. No se descuide, porque el mundo nos ensucia, el diablo nos ensucia, y tenemos que venir a lavarnos con la palabra de Dios cada día de servicio y en su casa también. Ore en su casa. No pierda el tiempo, porque en esta guerra que hemos tenido he aprendido bastante, aunque ya sabía, pero es como algo que te confirma lo que está pasando, que en realidad el mundo espiritual es bien real y no tenemos que descuidarnos. Usted siéntase privilegiado de que Dios le escogió y que usted está aquí y que usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios y no está sirviéndole al mundo allá, ni a Satanás menos. Pero como está diciendo Melvin, que pues le estaban diciendo pues que hay alguien que está como muy fanático en las cosas de Dios. Mejor que le digan a usted fanático y no que le digan y no que le digan que usted son otra cosa o cualquier cosa que en realidad sea cierto, ¿verdad? Mejor que digan que somos fanáticos, que somos unos fanáticos, que somos ignorantes o qué sé.
lo que digan de nosotros, pero somos hijos de Dios. Y el Señor nos ha dado paz, que es lo que más necesita este mundo. Lo que más necesita es paz. Y gracias a Dios, Dios me fortaleció para estar aquí. Y hoy tenemos la Santa Cena también. Así es que desde el mediodía empecé a escribir este mensaje que el Señor me dio, porque se lo pedí, porque Señor, yo no sé qué voy a traer. Toda la noche estuve despierto en esta guerra espiritual y hoy tenemos este servicio y solamente tú sabes qué es lo que tú vas a traer por medio de mi persona. Y gracias a Dios, aquí tenemos un mensaje que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros. Así es que le damos la gloria y la honra a Dios. Sigan orando por nosotros, por cada servidor, por todos, por toda la iglesia, porque el diablo no perdona. Bueno, la enseñanza en este día, en esta noche, en esta tarde, porque todavía no es noche, yo le puse la doctrina de Cristo y la religión de los hombres. Ese es el título, la doctrina de Cristo y la religión de los hombres. Después de que yo estaba buscando qué traer, Dios me dio ese título y empecé a buscar la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La que Él trajo cuando vino a este mundo. Cuando Jesús vino al mundo, había muchas religiones, al igual que hoy en día hay muchas religiones. ¿Cuántos saben que hay muchas religiones? Hay cantidad, hay a lo mejor miles de religiones. Pero todas las religiones no salvan. Ninguna religión salva. Solamente Jesucristo es el único que salva. Y nosotros estamos en la verdad. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Así es que todas las demás religiones que son del mundo, que son inventadas aún por Satanás, esas religiones no salvan a nadie. Pero Jesucristo es el único que nos puede salvar, el único que nos salvó y el único que sigue salvando. Entonces, así estaba en ese tiempo. También había muchas religiones, como hoy en día. Vemos muchas religiones. Y una de las religiones que había en ese tiempo, que la Biblia narra, es que en ese tiempo de Jesucristo, sabemos que había fariseos, había saduceos, había otra religión que le llamaban la religión de los sacerdotes, había otra religión que le llamaban la religión de los ancianos, y había otra religión que le llamaban los escribas. Y yo sé que había más, pero estas son las que menciona la Biblia cuando vino Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo vino y trajo su doctrina y no quisieron recibir su doctrina los religiosos. Los fariseos especialmente andaban siempre tras de él, viendo a ver en qué fallaba, que andaba quebrantando la ley y que ese era el rey de los judíos. Él tenía que seguir la ley de Moisés y siempre lo andaban persiguiendo para ver qué hacía. Por eso en días de reposo él sanaba y venían y lo acusaban. Tú no puedes sanar en días de reposo porque es día de reposo, hay que no hacer nada. Dice, ¿acaso si se les cae un buey a un barranco no lo van a sacar? Ahí lo van a dejar solo porque es día de reposo. Dice, yo le aseguro que si se cae un buey a un barranco, usted lo saca. Hay cosas que se pueden hacer en día de reposo, dice, y dice, y en este tiempo, dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. En otras palabras, el reposo es Jesucristo. Él es el reposo. En el trabajo donde está mi esposa trabajando ahora, que es aquí en Bonita, me estaba diciendo el otro día que ahí hay una adventista, una mujer que es adventista. Entonces, dice, ya pedí que yo no voy a trabajar los sábados, porque los sábados yo descanso. Ese es el reposo que Dios nos dio, dice, que el sábado no se trabaja. Y como mi esposa pues ya se dio a conocer que es cristiana también, dice, ¿y por qué si ustedes son cristianos, por qué ustedes no descansan el sábado? Lean bien la Biblia, dice, para que se den cuenta que el sábado se descansa. Pero como no saben escudriñar, no es lo mismo leer que escudriñar. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñarla, que es algo muy indiferente. Para eso hay maestros que como en este caso mi persona, tenemos que enseñar la Biblia tal y como es, sin quitarle ni ponerle, y no por encima nada más que así dice, porque hay que interpretar la Biblia también, se interpreta la Biblia. Y sabemos que en el Antiguo Testamento sí, la ley de Moisés decía que el sábado era el día de reposo, que en el sábado no se trabajaba y también se castigaba a aquel que hacía algo en el día de reposo. Cuenta la Biblia que una persona fue a traer leña en el día de reposo y lo mataron, porque no estás violando el día de reposo, lo estás quebrantando. Y era ley, que Dios decía, aquel que no haga caso va a morir. Lo mataban a pedradas.
Entonces, cualquier cosa que hacían ellos en día de reposo era una violación a la ley de Moisés. Y Dios mismo se la dio, Dios mismo le dio la ley a Moisés. Y había muchas cosas que no se podían hacer, que ahora sí se permite hacerlas, porque ahora estamos en la gracia. Porque era Jesucristo vino a cumplir la ley, que nadie podía cumplir. Y ahora en Jesucristo ya Él es el reposo. Y eso es lo que esta mujer, ¿verdad?, necesita saber. Esta compañía de trabajo de mi esposa. Lo que ella necesita saber es que el reposo es Jesucristo. Que ya no hay día sábado que se debe descansar. Tú puedes descansar el día que tú quieras, pero el reposo está en Jesús. Jesús es nuestro reposo. Día con día Él está en nosotros. Si tú trabajas y Jesucristo está en ti, Él es tu reposo aún trabajando. Él es el reposo. Él tipifica el día de reposo. Por eso no recibían su doctrina, porque decían, tú estás quebrantando la ley. Y Jesús sanaba en día de reposo. Dice, ¿acaso? Dice, esta hija de Abraham, una mujer que él sanó en día de reposo, tenía 12 años, creo, en una ocasión. Luis tenía 12 años sufriendo de una enfermedad. ¿Acaso había que dejarla un día más cuando el Señor la puede sanar en día de reposo? Y en muchas ocasiones venían y lo acusaban, porque en día de reposo él hacía sanidades, hacía milagros. Y eran los religiosos de ese tiempo. Hoy en día también hay muchas religiones y como vuelvo y repito, la religión no salva a nadie. Pero Jesucristo es el único que salva. Y por Jesucristo estamos aquí, en este lugar, en este día. Porque Él es el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra vida. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien adoramos, a quien clamamos y a quien pedimos que Dios supla todas nuestras necesidades por medio de Él. Entonces, en el primer mensaje que el Señor Jesucristo trajo, lo vemos en Mateo y vamos a estar en el libro de Mateo para que usted abra su Biblia. Pero en el capítulo 5, pero déjeme decirle que desde el 7, en Mateo capítulo 7, del 28 al 29, vamos a leer ahí esos dos versículos para la introducción. Porque Jesucristo, como estoy hablando de que Jesucristo vino a traer una doctrina, y los en ese tiempo religiosos no aceptaron su doctrina. Pero vamos a ver aquí la doctrina que Jesucristo traía, que era una doctrina diferente a la de los escribas y fariseos, donde la gente que miraba a Jesucristo predicar y lo escuchaba predicar, ¿qué decía en este versículo? Y cuando terminó Jesús estas palabras, estaba hablando de una parábola de los dos cimientos en los versículos anteriores, de los dos cimientos, que el que edifica su casa en la arena, viene la inundación, vienen los vientos y van a dar con ímpetu y van a tumbar la casa. Y también habla de que el que edifica en piedra bien cimentada la casa, dice que van a venir los vientos igual que el que edificó en la arena y no va a caer porque está fundada sobre la roca. Y después de eso, después de que terminó decir esa parábola, dice aquí, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y el 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa era la diferencia de Jesús en su doctrina. Que los escribas, fariseos, saduceos y todos los demás religiosos, ellos solamente tenían una religión. Y seguían su religión, seguían sus rituales, seguían sus tradiciones. Eran muy tradicionalistas, como algunas religiones que conocemos nosotros que son bien tradicionalistas. Así también en ese tiempo había religiones bien tradicionalistas que tenían que seguir la tradición y no les importaba que no se cumpliera la palabra de Dios. Lo que ellos querían es que se siguieran trayendo, la gente practicando todo lo que era tradiciones de ellos, que ellos mismos inventaban tradiciones. Y ellos ya lo ponían en la ley como que eso era de Dios. Le ponían, aún a la ley le ponían más cosas que hacer que la ley no decía. Y Jesucristo los confrontó una vez y les dijo, ustedes hacen esto y esto y esto, y esto en realidad de nada sirve si ustedes no ponen en práctica esto otro. Entonces eran bien tradicionalistas, bien religiosos,
Y cuando Jesucristo vino y trajo su doctrina, que está en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, hizo su primer sermón, el capítulo 5, perdón, pero aquí nos está diciendo que la gente que lo escuchaba, dice que se maravillaba de su doctrina, porque la doctrina de Jesucristo era una doctrina de Dios, que venía del Padre. Y dicen, este enseña mejor que los escribas, mejor que los fariseos y los demás religiosos, porque este como que sí enseña con autoridad. Pues que era el Hijo de Dios, era Jesucristo, con una doctrina que ellos no habían escuchado, porque era una doctrina nueva. Acuérdense que Jesucristo, cuando nació, hubo unos ángeles que lo anunciaron, que venía el Mesías. Y lo anunciaron de que de ahí en adelante iba a ser diferente las cosas en esta vida, en este mundo. Ya no iba a haber religiones, y ahora iba a haber esta doctrina que Jesucristo trajo. Y esta doctrina es de tener comunión con el Padre. Esta doctrina de Jesucristo es de que tengamos comunión con el Padre. Para eso vino Jesucristo, a pagar el precio en la cruz del Calvario, pero que también a unirnos nosotros en oración al Padre, en comunión con el Padre. Acuérdense que Jesucristo es nuestro intermediario. Él es nuestro mediador. Tú no puedes llegar a Dios solamente diciéndole, Padre, aquí estoy. Padre, vengo ante ti con esta petición, con esta necesidad. Directamente vengo a ti, porque eso es lo que hacen algunas religiones, porque eso Dios no lo ve. Eso es irreverente. Dios quiere que pongamos a Jesucristo de intermediario. Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo vengo con esta necesidad. Yo vengo con este problema. Yo vengo con esta situación. Pero en el nombre de Jesús yo te pido que tú me ayudes, que tú tengas misericordia de mí, que tú suplas mis necesidades. Y cualquier cosa que usted va delante de Dios, usted tiene que primero decir, en el nombre de Jesús, me presento delante del Padre. Porque Jesucristo vino con su doctrina a traer esa relación que no había entre el hombre y Dios. La ley solamente era una escritura que se tenía que cumplir, tal y como la ley decía, y si no, dice que con un mandamiento que violara, ya los violabas todos. Por eso nadie pudo cumplir la ley, porque tenías que cumplirlos todos y eran muchos. ¿Cómo una persona va a cumplir tantos mandamientos? Eran 10 mandamientos, pero de ahí vienen estatutos, decretos y otras leyes que estaban en la ley de Moisés, otras cosas que se tenían que hacer, que si tú no lo ponías en práctica, todo tal al pie de la letra, ya violabas, con uno que violaras, ya los violabas todos. Entonces, nadie podía cumplir la ley. Fue por eso que Jesucristo vino, porque nadie puede cumplirla. Dice, ahora no hay 10 mandamientos, ahora solamente hay 2. El primero, que es amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas, dice Jesús. Entonces esa es la doctrina de Jesús, que nos vino a traer a tener nosotros comunión con el Padre por medio de Jesucristo, no directamente al Padre. Entonces, esa era la diferencia de la doctrina de Jesús. Porque cuando lo cuestionaban, decía, yo no hago nada que mi Padre no me dice que haga. Dice, lo que yo hago, lo hago porque mi Padre está en mí y Él me dice que lo haga. Las cosas que yo hago no las hago por mi cuenta, decía Él, en su doctrina. Entonces, Él siempre glorificó al Padre y después ahora el Padre, cuando pagó el precio en la cruz del Calvario, ahora el Padre glorifica, quiere que nosotros glorifiquemos al Hijo y que seamos uno con Él. Jesucristo dice que seamos uno con el Padre y seamos uno con Jesucristo y el Padre viene con nosotros y hace morada en nosotros, junto con el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, moran en nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque Dios completo mora en nosotros. Y el Espíritu está en nosotros y el Espíritu nos guía y nos trae consuelo y nos ayuda en nuestras debilidades. Esa es la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina que Jesucristo nos vino a traer. Y ya no es la ley. Ya no es que hay que guardar el día de reposo, ya no es que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que hacer aquello, porque nadie la puede cumplir. Ahora solamente ama a Dios primeramente, sobre todas las cosas, con toda tu mente, todo tu corazón y toda tu alma, pero también ama al prójimo. Hay que amar al prójimo, porque en esos 2 mandamientos ya está incluida toda la ley. Así es que esa es la doctrina de Jesucristo. Y el primer mensaje que Jesús predicó,
está en el capítulo 5 del libro de Mateo, el que es el mismo libro que estuvimos ahorita leyendo esos 2 versículos. Y ese sermón se le llama, es muy conocido como el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Son 3 capítulos que hablan de ese sermón, pero vamos al capítulo 5, porque en ese, como digo, en ese sermón hay 3 capítulos, y en esos 3 capítulos hay mucha enseñanza. En esos 3 capítulos hay muchas parábolas, muchas enseñanzas que Jesucristo enseñó en un solo lugar, que es en un monte ahí, donde también se le llama las bienaventuranzas, ahí, en ese lugar. Entonces, de ahí trajo mucha enseñanza y ese fue su primer mensaje de doctrina, su mensaje nuevo que él trajo a este mundo y en ese tiempo a los religiosos y a todos aquellos que en ese tiempo estaban, ¿verdad?, ahí alrededor. En ese mensaje Jesús, con su doctrina, anula todas las prácticas religiosas que en el tiempo se llevaban a cabo y que eran contrarias a la verdadera voluntad de Dios. Y a continuación vamos a leer algunos versículos, porque el mensaje no va a ser muy largo, ya que vamos a tomar la Santa Cena. A lo mejor hacer unos 20 minutos más o 15, y después traemos la Santa Cena. Pero vamos a escoger unos versículos que son muy importantes para la enseñanza que estamos trayendo, porque estamos hablando de la doctrina de Cristo y de la religión de los hombres. Entonces vamos al capítulo 5 y vamos a considerar los versículos del 38 al 48, y luego nos vamos a ir al capítulo 6, a ver si nos da tiempo de leer otros 10 versículos más. Aquí vamos a ver la diferencia de la doctrina de Cristo y la ley de Moisés, que en ese tiempo la practicaban los fariseos, los saduceos y los escribas, y a lo mejor otras religiones que también practicaban la ley de Moisés, pero no la cumplían. En estos versículos nos vamos a dar cuenta de la doctrina de Cristo, cuál es la diferencia de la doctrina de Cristo y cuál era la diferencia de las religiones de ese tiempo y de la ley de Moisés. Vamos a leer del versículo 38 al 48 y luego nos vamos a brincar al capítulo 6, del 5 al 15, pero vamos a ir paso a paso. Si nos da tiempo, lo leemos todos, y si no, pues nos quedamos hasta donde lleguemos. Aquí dice Jesús: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Aquí está hablando que eso es lo que decía la ley de Moisés, y Dios mismo en la ley decía ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, que si alguien te hacía algo, tú tenías el derecho de devolverle lo mismo que te hacía. Alguien te robaba, tú decías, pues en alguna oportunidad que yo tenga, yo también le voy a robar. Y era permitido porque esa era la ley de Moisés. Era permitido que que alguien matara y que esta persona que le mataban a un familiar fuera a matar a un familiar de la otra persona o a la misma persona que le mató a ese familiar. Eso era permitido, vengarse. En otras palabras, que ojo por ojo y diente por diente se valía la venganza. Tú podías vengarte de las cosas que te hacían. Y era válido porque es justo que tú te vengues de las cosas que te hacen. Esa era la ley. Pero en realidad nadie la podía cumplir. Entonces, ¿qué dice Jesucristo en el versículo 39? Eso fue lo que decía la ley. Dice, pero yo os digo, o sea, en mi doctrina yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y de ahí se agarra mucha gente que conoce este versículo, que no es cristiano. Cuando te hacen algo, te dicen, bueno, como tú eres cristiano, pues aguanta esto, porque como quiera, pues tienes que poner la otra mejilla, porque eso es lo que dice Jesucristo, porque a ellos les conviene este versículo, como no lo practican, ni son hijos de Dios, pero sí saben que está ese versículo. Y aquí lo que Jesucristo está diciendo es que ya no hay que vengarnos, no hay que tomar represalias con lo que nos hacen, porque Dios dice en otros versículos, dice que Jesucristo, que le demos la ira, que dejemos la ira para Dios, que Dios se encargue, que Él es el que va a vengar las ofensas que nos hagan. Dios se encarga de hacer juicio, no nosotros. Él sabe hacer justo juicio. Entonces,
Aquí dice Jesucristo, pues antes fue así, ahora va a ser así. Yo les digo que si alguien te hiere una mejilla, pues pone la otra. En otras palabras, no te vas a vengar. Preferible mejor que digan, eres un dejado y no eres una persona violenta, una persona vengativa, porque eso ya no está en la gracia, eso estaba en la ley. ¿Qué dice el versículo 40? Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. En otras palabras, si alguien le robaba a alguien la ropa que tenía, porque también la ropa que ese tiempo usaban, pues era escasa, y si te la quitaban, tú podías decirle, bueno, ahí te va también lo demás, de una vez. Eso es lo que Jesucristo está diciendo aquí. Ahora al que te quita una cosa, dale también otra. Mira, ten esto. También lo necesito yo creo también. Ya que me quitaste esto, ten esto otro también. Dice, eso es la doctrina que yo traigo. Y pues para la gente se le hacía difícil. Bueno, pues esto es algo diferente que no está en la ley. Pero esa era la doctrina de Jesucristo. En otras palabras, ya no hay venganza, ya no hay de que el que me la hace me la paga, ya no hay de que ojo por ojo y diente por diente, eso se acabó. Dice el versículo 41. Dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. En aquel tiempo, pues, se usaban a las personas como cargadores. Y pues había mucha esclavitud también. Se aprovechaban de los siervos, que eran los como esclavos. Y le decían, bueno, pues, lo obligaban a las personas a llevar una carga que era pesada. Dice, si te dicen, ve, llévame esto de aquí a allá. Dice, no, no te preocupes, yo voy a ir otra milla más. En otras palabras, eso es correr la extra milla. Eso es como cuando alguien te ofende y tú todavía le dices, mira, en realidad yo te perdono, como que el Señor me ha perdonado. Y además, si necesitas algo, cualquier favor, aquí estoy para hacerte cualquier favor. Imagínate que alguien te ofende y en vez de que reciba una agresión para atrás, tú le dices, yo te perdono y si necesitas un favor, cuenta conmigo. Eso es correr la extra milla. Cuando tú le dices, olvida lo que me hiciste, yo olvido lo que me hiciste, no te preocupes, y aún si necesitas un favor y te lo puedo hacer, con mucho gusto te lo hago. Eso es correr la extra milla. ¿Y quién va a hacer eso? Que no es hijo de Dios. Oye, alguien me hace algo y que dice, ¿yo cómo lo voy a ayudar? Que les desean lo peor. Y Jesucristo dijo, eso no va a existir más en mi doctrina. Entonces, es difícil, pero sí se puede con Cristo, porque el Señor ha puesto amor en nosotros para poder nosotros cumplir con la doctrina de Cristo y no con la ley que estaba en ese tiempo. Dice el versículo 42. Dice, al que te pida, sigue diciendo la doctrina que él trajo. Dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En otras palabras, si hay alguien que te pide y tú le puedes dar, pues dale. Hay gente por ahí en la calle que se aprovecha porque está pidiendo, porque en realidad son haraganes que no quieren trabajar y uno ve pues que no están ni muchos de una mano ni de unas piernas y están por ahí, a veces hasta tienen mejor salud que otros que trabajamos y todavía le dan dinero. Y yo veo esas personas, ¿verdad? Hasta más jóvenes que yo allí y yo voy a trabajar acá, pues como Dios nos dice que hay que trabajar, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pues yo digo, ¿por qué esos están pidiendo cuando tienen todo su cuerpo sano? Ahora, si le falta una pierna, una mano, pues sí, si tú te compadeces, bueno, pobre, no, sí de veras está necesitado. Por eso ahí dice, al que te pida darle, si tiene la oportunidad, dice, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora también hay que tener cuidado también, porque hay gente que también se aprovecha. No, pues como tú eres cristiano, y la Biblia dice que tú tienes que prestar, yo te voy a pedir prestado. Y no te lo va a pagar porque dice ahí que pues, no me vas a pedir que te lo pague para atrás. No me lo vas a rehusar. Dice el otro versículo. Dice, no se lo rehuses. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue en la ley. Puedes amar a tu prójimo porque es fácil amar al prójimo. Es fácil amar a aquel que te hace favores. Es fácil amar a aquel que no te hace ningún agravio. Aquel que tú dices, este es mi cuate, este es mi amigo, este es bien a todo dar. Pues usted cree que eso es bien fácil amar. Aquel que se deja amar, aquel que no hace nada indebido, es bien fácil amar. Pero ¿qué dice? Dice,
Dice la ley, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En otras palabras, es fácil aborrecer al enemigo porque, oye, no tienes tú ni que esforzarte. No tienes que esforzar para aborrecer a tu enemigo porque automáticamente ya tenemos malicia en el corazón, maldad en el corazón. Entonces, no tienes que esforzarte para odiar, para aborrecer. Pero ¿qué dice el otro versículo? Pero yo os digo, en otras palabras, eso era en la ley. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Imagínense, antes era fácil amar a los que te aman y aborrecer a los que eran tus enemigos, pero ahora yo digo, ahora no. Ahora amas a tu enemigo, al que tú aborrecías, ahora tú lo vas a amar. Dice, amarás a vuestros enemigos y vas a bendecir a los que te maldicen. Aquellos que te mandan maldiciones y te desean lo peor para ti, tú los vas a bendecir. Por eso si alguien te maldice, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Porque aquí Jesucristo lo dice, que bendecimos si alguien nos maldice. Dice que haced bien a los que os aborrecen. Alguien que tú sabes que te aborrece, que no te puede ver ni en pintura, como dice el dicho. Dice allí que tú tienes que orar por aquel. Hacer bien a los que os aborrecen. En otras palabras, tú vas a hacer bien a aquel que tú sabes que no le caes bien, que te aborrece. Tú le vas a hacer bien. ¿Por qué? Porque cuando tú le haces el bien, va a decir, y yo tan malo que soy con él, y yo tan mal que me porto con esa persona, y mira lo que me está haciendo un bien. Así te vas a ganar el corazón de la persona y la confianza, y puede ser que venga y se convierta a Cristo. Así es que así era la ley, pero yo digo, ahora va a ser así. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora por aquellos que los ultrajan, que los maltratan y que los persiguen para hacerles algún daño, oren por ellos. Los que persiguen a los cristianos, los que antes no sé si todavía, me imagino que todavía en el Medio Oriente había mucha persecución para los cristianos. Dice que hay que orar por los perseguidores, que hay que orar por aquellos que los persiguen para que se conviertan a Cristo, para que algún día reconozcan que están persiguiendo a la iglesia de Cristo y que se den cuenta que ellos necesitan ser salvos. Entonces, en vez de decir, quémalo, Señor, con tu fuego, porque están persiguiendo a tu iglesia, no, ora por ellos. Acuérdense que una vez iban los discípulos de Jesús y dice que no le quisieron hacer un favor a Jesús, creo que en Samaria, no sé en qué lugar iba, en una ciudad, ahorita no recuerdo, que no los recibían. En otras palabras, no eran bienvenidos. Y dicen los Juan y su hermano, Jacobo, Señor, dice, ¿tú quieres? Dice que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías. Jesucristo dijo, ustedes no saben de qué espíritu están hablando. Porque yo no vine a matar, sino a salvar. Entonces, hay que orar por los que nos ultrajan, por los que nos maltratan, por los que nos dicen malas cosas. Hay que orar por ellos. Porque ellos no saben lo que hacen, porque están en la ignorancia. Entonces, por eso siempre hay que estar orando por esas personas, para que algún día abran los ojos y den cuenta que están haciendo mal. Sigue diciendo el versículo 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, que está diciendo este versículo, que si tú haces todo lo anterior, dice que así tú vas a dar frutos de que eres un hijo de Dios, de que eres hijo de nuestro Padre, que está en los cielos, dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, si Dios tiene misericordia y manda la lluvia aún a aquellos que no la merecen y el sol sale para todos, para buenos y malos, dice que si Dios que es bueno y Él lo hace, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo que nos pide aquí Jesucristo en su doctrina? ¿Por qué nosotros somos mejores que Dios, acaso? No. Es difícil, sabemos que es difícil amar al enemigo, orar por los que nos ultrajan, darle al que necesita y que te pide y tú le das más, o que te dice, ve con una milla con esta carga y tú vas a ir con el dos. Es difícil
Es un sacrificio, pero de tales sacrificios se agrada a Dios. La Biblia dice que de tales sacrificios se agrada a Dios. De sacrificios que podemos hacer, que ya el sacrificio perfecto lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero podemos hacer estos sacrificios en su doctrina. Podemos hacer porque tenemos el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Todo está en querer. Todo está en ponernos en las manos de Dios. Y Dios nos pone ese amor, nos pone esa paz y esa confianza para hacer las cosas, sabiendo que lo que hacemos es para el reino de Dios. Y el Señor hará justicia. ¿Cuántos dicen amén? Dice el otro versículo, vamos a leer hasta el 48. 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquí está hablando de que, al principio, de que si amas a tu prójimo es fácil, pero como dice aquí, porque si amas a los que os aman, a los que los aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Es fácil amar al prójimo porque eso es lo que hace todo el mundo. Hasta los que no son hijos de Dios pueden amar al prójimo. Entonces no hay ninguna recompensa. Por eso si tú tienes enemigos, ámalos porque allí sí hay recompensa. Dice el otro versículo, el 47. Y si saludáis a vuestros hermanos, o sea, aquí entre nosotros cuando nos despedimos nos damos un buen saludo, cuando nos vemos un buen saludo. Dice solamente, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los gentiles, los que también no son hijos de Dios, entre ellos se saludan. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo te ha ido? No, pues ven, te invito a una cena, te invito a una comida, vamos a hacer una fiesta. Oh, qué bueno, va a ser bienvenido. Y no le sirven a Dios. Si ellos entre ellos se pueden dar un buen saludo, pues esto lo puede hacer cualquiera entre ellos. Dice, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Por eso entre nosotros es fácil saludarnos. A menos que usted se lleve mal con alguien, pues tiene que arrepentirse, ¿verdad? Porque el Señor nos está hablando. Pero si somos hermanos, hijos de Dios, somos la iglesia de Cristo, debemos de sentirnos atraídos los unos a los otros y cuando nos damos un saludo, estamos bendiciéndonos los unos a los otros. Por eso es bueno despedirnos con un saludo. Dios le bendiga y qué bueno que vino hoy, qué bueno que se esforzó y espero verlo aquí el próximo servicio y así. Ese es un buen saludo que debemos de dar nosotros. Aunque eso hacen lo mismo los demás, pues es fácil nosotros también hacerlo. Pero es difícil saludar a los que es difícil, a los que no se llevan bien contigo. Esos son difíciles de saludar, pues esos hay que saludarlos también. Porque entonces no hay ninguna recompensa si solamente saludas a los que te caen bien. Porque si cuando tú estás despidiéndote de la congregación, dices, voy a saludar a este hermano, a esta hermana porque me cae bien, pero aquel o aquella no la saludo porque en realidad me cae mal. Ahí estamos fallando. Dice que hay que saludarnos los unos a los otros, conozco los santos, dice la Biblia, en dos palabras como hermanos. Entonces, hay recompensa cuando tú no sientes saludar a alguien, pero lo tienes que saludar porque es tu hermano, es tu hermana. Aunque no sientas, aunque se porte mal contigo, aunque qué tal si con ese saludo que tú le das, qué tal si lo que el diablo estaba dividiendo, ahora el Señor puede unir. Anoche, mientras estábamos en esa guerra espiritual, estaba viendo algo que me llamó la atención en lo que estaba pasando. Porque en lo que estábamos ministrando, con unos símbolos que estaba yo viendo ahí, dice, este símbolo significa que están unidos, que la iglesia está unida. Es que yo aprendí bastante en esto, tengo que hacer memoria de todo lo que fueron 10 horas, hermano. 10 horas anoche, sin parar, sin cerrar los ojos, ministrando. Y pasaron muchas cosas que no me acuerdo de todo y no se pueden grabar tampoco. Entonces había un símbolo que yo estaba viendo, que ese símbolo dice, este símbolo es de unidad, pero este otro símbolo es de división. Y son símbolos que usan, me imagino, los satanistas para dividir las iglesias. Son símbolos que tienen poder en el mundo espiritual, pero tenemos que saber nosotros. Por eso cuando hay problemas en la iglesia, cuando la iglesia no se lleva bien unos con nosotros, uno tiene que ir delante de Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay división? ¿Por qué no se llevan los hermanos? ¿Por qué hay problemas? Porque hay satanistas, hay brujos, hechiceros que están mandando maldiciones para que las iglesias estén divididas por medio de esos símbolos. Entonces un símbolo es unidad, otro símbolo es
división. Eso puede depender de lo que ahorita me acuerdo. Pues el Señor quiere que estemos unidos como hermanos, como iglesia. Por eso cualquier cosa que usted sienta en contra de alguien, rechácelo. Y si no siente saludar, con más razón vaya y salude. ¿Usted cree que yo antes era así? Yo antes era bien tímido, antes de ser cristiano. Y para mí era bien difícil saludar a una persona que no conocía. Porque para mí era bien difícil sacar una conversación con personas que no conozco. Para mí era bien difícil saludar a alguien que nunca he visto yo, o que por primera vez lo veo. Para mí era difícil ir y saludarlo y empezar a platicar. Empezar a decirle, oye, ¿y qué pasó? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde vienes? ¿O cómo te ha ido? ¿O cómo llegaste? O sea, para muchas mujeres no sé, a lo mejor no todas, pero hay muchas mujeres se relacionan bien fácil porque les gusta mucho hablar, ¿verdad? Y qué bueno que les gusta hablar en el tono, en el buen sentido de que quiero saber cómo puedo ayudar a esta persona, ¿verdad? Y qué podemos sacar de bueno de esto, de esta plática, de esta charla. No para bochinchar, no para criticar, nada de eso, ¿verdad? Qué bueno que es para algo bueno. Pero muchos de nosotros, como conmigo sucedía, yo era bien tímido y para mí era bien difícil verte a ti que no te conozco y saludarte. Aun cuando yo ya estaba en la iglesia, se me hacía bien difícil saludar a los nuevos. Porque yo practicaba lo que decía Jesucristo. ¿Qué mérito tenéis si saludáis a los que les tienes confianza? Pero ve y saluda al que acaba de llegar. Ve y saluda al nuevo. Ve y dale un saludo y dile bienvenido a la casa de Dios. Y eso es lo que tenemos que practicar muchos. Tenemos que rechazar ese problema que como el que yo tenía. No sé si alguien tendrá ese problema. Pero cuando tú dices, ese no lo saludo, esa no la saludo, mejor voy a hacer como que no veo y voy a esquivar. Algo está pasando. Cuando tú saludas a la persona, tú quebrantas lo que el diablo está formando. Cuando tú saludas. Tan siquiera Dios te bendiga, tan siquiera qué bueno que viniste, tan siquiera del ejército, porque es que no podemos hablarlos a todos, ¿verdad? Porque somos a veces muchos. Pero tan siquiera Dios le bendiga, ahí estamos viéndonos para la próxima vez. Ya sabiendo que todo está bien. Pero cuando tú le volteas la cara a alguien, eso está mal. Eso es lo malo. Y en eso tenemos que nosotros ponernos a cuentas con Dios. Porque no debe haber divisiones en la iglesia, sino antes tiene que haber unidad. Y eso es lo que somos la iglesia de Cristo, una iglesia unida. Y el que no esté unido al cuerpo de Cristo, pues en realidad está dividido y Dios no está dividido. Así es que yo sé que la gente a lo mejor nueva puede ser que tenga el problema que yo tenía, como yo le digo, que yo no quería saludar, pero pues yo acababa de llegar, era tímido a los pies de Cristo. Entonces para mí era bien difícil, como le digo, saludar a alguien que era nuevo, saludar a alguien que yo no conocía, se me hacía difícil. Pero ahora pues ya con el tiempo y con la palabra de Dios que Dios me ha enseñado, ahora ya sé que cuando yo no sienta saludar a alguien es porque lo tengo que ir a saludar. Porque esa persona necesita un saludo mío. Y si usted ve que no lo saluda, es que a lo mejor no alcancé a saludar. Es que a lo mejor como hay más personas, me puse a platicar con una persona y se fue el tiempo y usted se fue y no lo saludé. O no nos saludamos porque a lo mejor usted tenía prisa, pero no es que no haya querido saludar. Yo quisiera saludarlos a todos, pero a veces pues uno tiene alguna plática con alguien o algún asunto y uno se entretiene y ya no saluda a los demás. Pero diciendo, bueno, la próxima vez lo saludo o la saludo. Como quiera, pues vamos a estar aquí siempre, vamos a seguir viniendo. Pero que no sea algo que esté en el corazón. El problema es que ya esté en el corazón eso. El problema es que tú vengas a la iglesia y que digas, yo no quiero ver a esta persona, ojalá ni vaya. Ese es un problema bien grande en el corazón. Y el problema eres tú, no la otra persona, porque a lo mejor la otra persona ni siquiera sabe. Como también en esto que estamos ministrando, también me di cuenta de algo, pues, de un rechazo que alguien siente con otra persona y le está echando la culpa a la otra persona. Porque dice que esa persona supuestamente la mira mal a esta otra persona. Entonces, yo digo, el problema es esta persona que siente ese rechazo. Cuando uno siente un rechazo, el problema es uno. El problema a lo mejor no es la otra persona, a lo mejor el problema es uno que no tiene espíritu de rechazo. Y puede ser que a veces tú quieras saludar a alguien y la otra persona está distraída
y no se da cuenta que tú estás con la mano para saludar y a lo mejor se va y no te saluda, pero no es que no te quiso saludar, sino que a lo mejor no se fijó. Y tú dices, no me quiso saludar, algo trae conmigo. Esas cositas pueden pasar, pero no nos tiene que entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, de que esta persona tiene algo contra mí, sino que a lo mejor no se fijó. Pero si tenemos ese problema, pues el Señor nos está hablando para que entendamos de que somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, y esas cosas no pueden estar en nosotros. Si eres tímido, si eres tímida, lo entiendo, porque yo así era cuando empecé en las cosas de Dios, porque también no todos somos iguales. Pero una cosa es que ya esté en el corazón, el rechazo, y otra cosa es que así somos. Como dicen algunos, yo soy antisocial, otros dicen, no, pues yo soy bien social, yo quiero hablar con todo el mundo. O sea que unos tenemos una cosa en un extremo y otros tienen otra cosa en el otro extremo. Pero a lo mejor así, pues, así es nuestro modo de ser y no es que tengamos cosas en contra de alguien, sino que así somos. Como dijo alguien, dice, no, pues yo pues casi ni quiero ir a la iglesia porque siento pues como que todo el mundo se me queda viendo. Y cuando se acaba el servicio, yo quiero ser el primero, como que quiero salir corriendo para no, porque pienso que todo el mundo se me queda viendo como que yo soy un extraño ahí. Le dije, no, pues el problema es que hay que saludar entonces a los demás, a las personas, porque ahí se quebranta ese espíritu que está en uno mismo. Y uno puede echarle la culpa a los demás. No, es que no, pues es que es uno mismo, porque uno mismo se quiere salir corriendo. O sea que una cosa es, esos son extremos. Esos son extremos que puede ser que algunos tengan, pero el Señor nos enseña con su palabra que no debemos de ser así. Imagínense que yo fuera todavía como cuando llegué a los pies de Cristo, que solamente saludara a los que ya conozco y a las visitas no los saludara. No voy a ser pastor entonces, porque un pastor tiene que amar a todo el mundo. Un pastor tiene que no hacer diferencia. Entonces, los requisitos de un pastor están en uno de los libros de Timoteo, no recuerdo si es primero o segunda, pero están los requisitos y también en Tito también están los requisitos de un pastor. Y los requisitos ahí están para aquel que quiere obispado, quiere pastorado. Y cuando yo inicié este ministerio, pues yo me tuve que comparar con los requisitos de un ministro, que dice el apóstol Pablo ahí en Timoteo, en una de las cartas, que así debe de ser. Un ministro, alguien que anhela obispado, alguien que quiere servirle a Dios en un ministerio. Ahí están los requisitos y no vamos ahí porque no es la enseñanza. Pero antes de yo ser pastor, antes de yo iniciar el pastorado, yo me tuve que ir a la palabra a ver si yo calificaba para ser pastor. No creo que nada más de la noche a la mañana saben que yo voy a ser el pastor aquí, así es que me van a obedecer, ¿no? Ni yo ni sabía, porque es un cargo fuerte. Imagínense, como anoche, yo tenía que estar ahí. No era de que sí, no es que yo tenía que estar ahí, por una porque soy pastor y otra porque es el llamado de Dios. Y Dios como quiera nos respalda. Pero pues son cosas que pasan en el ministerio, que se tienen que hacer. ¿Y quién las va a hacer? El pastor. Cuando hay un problema, un asunto, casi siempre el que más se llama es al pastor, a la pastora o a los líderes más cercanos, porque hay una emergencia, hay una situación, y pues no van a llamar a uno nuevo, porque una que ni lo conocen, otra que pues, ¿para qué? Pues si no, pues si a lo mejor él necesita más que yo. Entonces van a llamar a alguien que saben que a lo mejor está más espiritualmente tan siquiera, que lo puede ayudar. Entonces, sabemos nosotros la responsabilidad, el pastorado, pero es un privilegio y es un gozo servirle al Señor, porque es un llamado que Dios mismo pone el sentir. Entonces, el ministerio no fue de que yo dije yo voy a ser pastor y yo voy a dirigir el rebaño, no, sino que tuve que ir a la palabra, ahí en esa enseñanza que dice el apóstol Pablo, para todo aquel que anhela obispado o que quiere ejercer un cargo, que a veces no es que uno quiera, a veces que Dios ya lo pone ahí. No es que yo dije yo voy a buscar ese cargo, no, es que pues ya, como dice alguno, ya no quedaba de otra. Y pues ni modo. Como dice otro dicho, hay que agarrar al toro por los cuernos y pues eso es lo que estamos haciendo. A veces al diablo tenemos que agarrar por los cuernos porque pues ya estamos aquí, tenemos que obedecer a Dios porque Él es nuestro Señor. Pero es un privilegio. Así es que todo va en orden con la palabra de Dios y todo está
al tiempo de Dios. En el último versículo ya aquí vamos a parar porque ya no vamos a leer los demás versículos, ahí después otro día le seguimos. Pero aquí vamos a parar. Versículo 48. Dice el Señor Jesucristo hablando de la doctrina de Él. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y quién va a ser perfecto como Dios? Cuando yo leí ese versículo dije, pues yo estoy muy lejos de ser perfecto como Dios es perfecto. Pero aquí lo que está diciendo es que nosotros anhelemos hacer las cosas como Dios quiere. Este versículo quiere decir que nosotros intentemos obedecer a Dios en su voluntad, que así como Dios es perfecto, que así como Dios quiere que hagamos las cosas, así lo debemos hacer como Él dice, para que seamos hijos del Altísimo, como dice el versículo anterior. Si queremos ser hijos de Dios, tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. Así es que ese es el anhelo de Dios, que nosotros lleguemos a la perfección, que nosotros nos esforcemos cada día para servir a Dios, para obedecerle, para hacer su voluntad, pero no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer su voluntad. Y eso es ser perfectos. Cuando yo vine a los pies de Cristo y me convertí de todo corazón, Dios trató conmigo. De ahí en adelante dije, de aquí en adelante, el Señor Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, y a Él lo voy a obedecer hasta el final. Me comprometí a obedecer a Dios. Y eso es ser perfectos. Es hacer la voluntad de Dios. Eso es ser perfectos. Que no es fácil. Y hay cosas que todavía están en nosotros que no están bien, pero estamos caminando, anhelando ser mejores cada día, ser perfectos cada día, caminando a la perfección, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y no vamos a ser perfectos al 100% porque es imposible, pero Dios quiere que caminemos anhelando ser perfectos, anhelando haciendo la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y así somos hijos del Padre, de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Pues esforcémonos cada día, hermanos. Esforcemos cada día a hacer la voluntad de Dios. Ustedes ya saben los días de servicio, miércoles, viernes y domingos. Los miércoles llegan pocos, pero los que lleguen van a ser bendecidos. Los que no lleguen, que no puedan llegar, pues también en su casa, por las redes sociales, allí síganos. Tan siquiera en su casa usted sigue viendo el servicio y se une a nosotros. Pero si usted puede llegar, esfuércese también para estar aquí con nosotros. Los viernes pues llegan más. Los días de hoy pues está la mayoría. Pero esforcémonos cada uno de nosotros y así seremos perfectos como Dios que está en los cielos es perfecto. Nos ponemos de pie. Ese es el mensaje de hoy. Le damos gracias a Dios porque, como le dije al principio, me sentía muy agotado hoy por la situación, pero Dios nos ha fortalecido. Yo sé que también a la familia que estuvo con nosotros anoche ministrando hasta las 7 de la mañana, también está aquí, también Dios también le ha dado fortaleza a esta familia. Vamos a tomar la Santa Cena. Bueno, ya Marvin y hermana Dorca también, la hermana Marisa también, cuando veníamos de camino, dijo que no iba a poder llegar porque tiene una mano, algo le pasó, una mano tiene dañada y no podía estar aquí en la Santa Cena, ya que ella también colabora en la Santa Cena, pues la hermana Dorca va a tomar su lugar y ya pueden pasar, hermano Marvin, hermana Dorca y hermana Marisa, pues yo sé que está en su casa allí presenciando a lo mejor el servicio. La bendecimos donde quiera que esté en su casa viéndonos, que está un poco dañada su mano, no sé qué le pasó. Vamos a tomar la Santa Cena y esto es una ceremonia solemne. Esto es algo que Jesucristo nos enseñó, que hagamos esto en memoria de Él. Y mientras está el canto de adoración que van a entonar aquí los hermanos, usted va a pasar, va a tomar el pan, va a tomar la copa y se va a ir a su lugar. Y ya después, a la hora, lo vamos a hacer todos juntos, a la hora que ya estemos preparados, listos, todos ya con la copa y el pan. ¿Pueden empezar a pasar? Empiézalos a pasar, jovencito. Y así con este canto, usted allí donde está, mientras le toca el turno, usted medite, cante este canto de adoración, mientras le toca su turno. Sigan pasando y adoremos a Dios mientras pasan. Has tomado en tus brazos
salvación. Pero tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor Jesús. En la cruz de tu vida, Señor, ofreciste por cada uno de nosotros, Señor. Pagaste el precio en la cruz del Calvario, Señor, por nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades. Nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, bendito eres, Señor. Gracias te damos, Señor, porque gracias a tu sacrificio en la cruz, ahora nosotros podemos, Señor, hacer memoria, Señor, como dice tu palabra,
Que hagamos memoria, Señor, de esa última cena, Señor, que tú compartiste con tus discípulos, Señor. Lo cual tú nos enseñas, Padre, por medio de la Escritura, Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, Señor, que anunciamos tu venida. Cuando nosotros comemos el pan, tomamos la copa, tu palabra dice, Señor, que tu muerte anunciamos hasta que tú vengas, Señor. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a recordar, a hacer memoria de esa noche, Señor, cuando tú fuiste entregado, que estabas con tus discípulos, tomando la Santa Cena, Señor, repartiendo el pan a tus discípulos y dándole la copa. Eso es lo que vamos a hacer aquí, Señor, para recordar ese día, para recordar esa noche que fuiste entregado, Señor. Estamos haciendo memoria de ti, Señor, de que pagaste el precio y ahora nosotros tenemos vida y vida en abundancia gracias a ese sacrificio. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haga memoria tomando el pan y comiéndolo de que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras maldades y nos ha dado vida. Come el pan y dele gracias a Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa, tome la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Tómela y haga memoria de Jesucristo, que derramó su sangre, que es tipo, este vino es tipo de la sangre de Cristo que fue derramada. Tómela y dele gracias por su sacrificio. Gracias, Señor. Dele gracias por el sacrificio en la cruz, por su sangre derramada, por su cuerpo maltratado, colgado en esa cruz. Estamos haciendo memoria, porque Él lo dice, que hagamos memoria de Él, de este sacrificio, de esta cena. 26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan o bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos anunciando que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, sin pecado, sin maldad, como cordero fue llevado al matadero. Y estamos haciendo memoria que Él pagó el precio por nuestros pecados. Eso es lo que estamos haciendo memoria. Usted hizo memoria cuando se comió el pan, tipifica el cuerpo de Cristo. Hizo memoria cuando se tomó el vino, tipo de la sangre de Cristo que fue derramada. Estamos obedeciendo este mandato de nuestro Señor Jesucristo. Que cada vez de que la bebiéramos, comiéramos y bebiéramos, su muerte anunciamos hasta que Él venga. Y cada mes, cada fin de mes aquí, cada domingo, lo estamos haciendo porque así el Señor lo puso como ministerio. Así es que hoy hemos cumplido con este mes. El próximo mes, pues ya será otra ocasión que nos toque. Así es que Dios le bendiga. Acuérdese, el próximo domingo tenemos una ofrenda especial de misiones para que usted venga con su ofrenda especial. Vamos a estar anunciando también en la semana. Para que usted venga con una ofrenda especial, aparte de las ofrendas que trae para la iglesia, va a venir con una ofrenda especial el que pueda, el que quiera y el que sienta para un departamento de misiones que estamos nosotros juntando unas ofrendas para enviar a algunos países necesitados y personas necesitadas fuera del país. Así es que el próximo domingo estaremos anunciando también en la semana. Vamos a orar para despedirnos a nuestros hogares. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por lo que hiciste en nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó el precio, tu Hijo amado, y ahora nosotros tenemos paz, tenemos vida, tenemos salvación. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo amado.
También te damos gracias por el mensaje que nos has traído hoy, Señor, que lo necesitábamos, porque tú nos volviste a hablar, Señor amado, de lo que es tu voluntad, Señor, que hagamos tu voluntad para ser perfectos, así como tú eres perfecto, Señor. Gracias por la doctrina de Jesucristo, tu Hijo amado, que nos trajiste para así conocer tu voluntad, Señor amado, como tú quieres que vivamos, Señor, en este mundo, Señor, como hijos tuyos que somos, Señor, lo que debemos de hacer, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado una vez más tu voluntad y así queremos también ser obedientes a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros. Síguenos ayudando, síguenos perfeccionando con tu palabra, con tu Santo Espíritu, para así, Señor, llegar a ser perfectos como tú eres perfecto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora nos despedimos, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien a nuestros hogares. Vamos a salir de este lugar y te pedimos que guíen nuestros vehículos con bien a donde quiera que vayamos. Quita todo obstáculo para que lleguemos con bien y así, Padre Santo, disfrutemos del resto de la tarde con nuestros hermanos, con nuestra familia, donde quiera que vayamos, en nuestro hogar, en algún restaurante o donde quiera que vayamos, Señor, alguna cena, Padre, que tú vayas con nosotros y que tú bendigas nuestro salir de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Estamos despedidos. Dios le bendiga. Salúdenos a nosotros. Un aplauso fuerte a Cristo porque nos ha dado victoria el día de hoy. Y yo estoy bien agradecido porque yo sé que el Señor es mi fortaleza y también nos fortaleció a todos. Dios le bendiga. Saludos unos a los otros. Aquí estaremos el miércoles a las 7:30 en otro servicio más. Hacia adelante, iglesia. Dios le bendiga.